Hola, buenas tardes. Antes de empezar una sesión de hipnosis regresiva, y esto me apetece deciros que nunca está todo dicho, ¿no?, sobre estas sesiones, pero quiero hacer hincapié que muchos de los problemas que tenemos actualmente es curioso que son simultáneos a otras vidas que hemos tenido, de cuando sea, del 700 o del 1700, da igual. Entonces, aquellas cosas que no han quedado aclaradas, han quedado inconclusas, es curioso cómo las volvemos a repetir con los mismos personajes en nuestra propia familia, en el trabajo, lo que sea, solo que cambia el rol de esos personajes. Es decir, que si tuvimos problemas con alguna madre, un padre, qué sé yo, una pareja o el jefe del castillo, pues ahora nos los volvemos a encontrar con otros papeles diferentes. Pues ahora puede ser tu hermana, tu marido o tu esposa. Es decir, es como que se siguen repitiendo los mismos problemas. Es decir, cambia la forma, cambia el siglo, pero el problema viene de fondo. Y es curioso porque esto, aunque ya está bastante aclarado, es importante hacer hincapié en ello, como digo, porque de alguna manera está claro que cuando nos morimos debemos de tener las cuentas saldadas. Las cuentas saldadas, de alguna manera, tienen que ser contigo mismo o contigo misma. Es decir, a lo mejor las personas con quien tú quieres saldar esas cuentas o pedir perdón o simplemente aclarar una situación, no puede ser, pues no están las personas o las circunstancias no acompañan. Pero entonces a lo que voy es que tú te hagas un examen de conciencia personal, sincera, en el cual, aunque no esté esa persona con la que has tenido un problema en tu vida, o varias personas, si no están, no quiere decir que no los puedas arreglar. Es decir, si tú haces un acto de introspección, tú sabes a dónde hayas fallado, no has fallado, y de alguna manera no es que te perdones a ti mismo, simplemente eres sincero o sincera para ver qué parte de ti ha contribuido a ese problema. Yo le llamo a eso una madurez emocional y una madurez espiritual, ¿de acuerdo? Es decir, que a veces no hace falta, como en las películas americanas, ir a llamar a las puertas de todas las personas que tú has conocido o que hayas tenido problemas para pedir perdón y arreglar una situación. Esto, lo siento, pero es mi modo de ver las cosas. O sea, no tiene rigor. Es decir, energéticamente, si tú asumes la propia responsabilidad que has tenido en ese problema, tú asumes tu propia responsabilidad, automáticamente la energía cambia. E incluso esas personas que no están ahora mismo contigo o están, qué sé yo, a 1000 kilómetros, lo reciben. Reciben los pensamientos, reciben tu toma de conciencia, reciben tu responsabilidad también, y de alguna manera, si no tuviste mucho que ver, también el hecho de inspeccionar y de analizar aquello que ocurrió y saber que tú te quedas a gusto, que estás a bien contigo misma, contigo mismo, esas otras personas, si viven, también lo recibirán. Se trata de que tú estés bien contigo misma o contigo mismo, ¿de acuerdo? Así que es muy importante una regresión porque vuelves al pasado a recordar qué pasó en aquel entonces, qué ocurrió, por qué tienes estas fobias ahora, por qué tienes una enfermedad que no le saben sacar el origen, por qué siempre te llevas mal con una persona o con otra.
casi siempre es en los temas familiares, porque en los temas familiares es donde el tema de la sangre y el tema del karma suele ser bastante peliagudo, ¿eh? Entonces, ¿por qué mamá es así? ¿O por qué papá es asao? ¿O por qué tengo estos hijos? ¿O por qué no los tengo? Entonces, todo obedece a unos bloqueos, todo obedece a malas interpretaciones, todo obedece a experiencias de un pasado remoto que está ahí y bueno, y te espera cuando tú naces en la actualidad, te espera pues ese nudo o en la memoria celular. Y cuando ya tienes un cuerpo y naces, no te preocupes que te viene todo lo que has dejado inconcluso. Muchas personas dicen, qué malo he tenido que ser en otra vida o qué mala he tenido que ser en otra vida para ahora tener que pagar lo que estoy pagando, ¿no? Los problemas que estamos teniendo y tal. Bueno, sí y no. A veces estamos repitiendo actuaciones o fechorías que ya repetimos en otra vida anterior, ¿de acuerdo? Y como no hemos aprendido, aquí seguimos haciendo los mismos parámetros, con diferentes formas. Entonces, por ejemplo, una persona que en otra vida pues ha sido un poquito mercenaria o mercenario a las órdenes del rey que mejor le pagaban y ha matado gente o ha hecho cosas que luego se impregnan en el alma. Todo lo que tú haces se impregna y todo lo que te hacen también. Ahora en esta vida intenta pues eso, hacer justicia y tal. Por ejemplo, muchos policías vienen de haber sido delincuentes y ladrones en otras vidas ante una injusticia que vivían también, no porque ellos fueran ni malos ni buenos, tenían que vivir aquellas sociedades y bueno, tenían que delinquir, tenían que hacer cosas. Entonces, en esta vida es como que sus almas han decidido pues ser, por ejemplo, pues eso, autoridades en la justicia, los jueces también y demás. Yo ya no me meto en quién lo hace bien y quién lo hace mal, porque entonces tiene un problema con el ego y el poder. Pero sí que, por ejemplo, pongo este ejemplo pues por poner los médicos o cualquier otra profesión que sea interesante, o bomberos, da igual. Pero ya que he dicho lo de los policías, pues sí, muchos cometieron muchos errores, no como algunos sí, como policías de aquel entonces, al servicio de un rey que les mandaba hacer lo que fuese, sin más valoración, y ahora intentan pues eso, remediar, poner justicia en la sociedad y tal. Pero bueno, hay muchos casos diferentes en los cuales incluso hay policías corruptos, médicos corruptos, jueces corruptos, y ya no digo... Es decir, venimos a hacer una labor y un trabajo para equilibrar aquello que hicimos en otras vidas también, dentro de la sociedad que había, los adelantos que había y un montón de cosas más. A caballo, ahora en coche, pues antes, qué sé yo, a caballo. Y es muy importante, es importante la regresión del por qué estamos teniendo, por qué tengo este problema, por qué siempre repito. Bueno, pues hay un patrón que está indicando que estás repitiendo algo que no has entendido, hay que sacarlo a enfrente, es decir, hay que sacarlo al consciente, desde el subconsciente, que es el lugar y es el almacén donde está todo lo que hemos sido y seguimos siendo. Todo está ahí. Entonces es importante sacar de ese almacén al consciente. ¿Qué demonios nos está pasando? ¿Por qué yo? ¿Por qué repito esto? Siempre me pasa lo mismo, con lo bueno que soy. No, hay algo que no entendemos. Hay algo que no entendemos. No se trata a veces ni de ser bueno para aguantar lo que hacen los demás, ni de ser malo tampoco. Es decir, hay que encontrar el término medio de el por qué te está ocurriendo esto. Cuando tú ves qué es en esa regresión, automáticamente te cambia tu realidad. ¿Por qué? Porque ha cambiado tu energía. Ya no es la misma energía con la que tú atraes ese problema o varios problemas.
En el momento que tú has entendido por qué te pasa tal cosa, automáticamente cambia el ADN, cambian ciertos filamentos y ya no atraes este tipo de patrón ni este tipo de personas o de circunstancias, ¿de acuerdo? Es importante hacerse una hipnosis regresiva, que incluso en mi caso a veces, bueno, va más allá porque se puede convertir en interdimensional, con lo cual tocamos otras cosas del otro lado, y se puede convertir también en una eliminación de implantes, aunque yo separo estas cosas, pero a veces depende la persona que yo tenga en la camilla, me permite que yo vaya más allá o no, ¿de acuerdo? Bueno, pues solamente era eso, que lo mismo que limpiáis vuestras casas y el portal y vuestras habitaciones, también tenéis que limpiar el inconsciente, el subconsciente, porque reaccionáis a ciertas cosas de una manera y no de otra. Bueno, pues nada más, que tengáis una buena tarde.